Bueno, hola. No veo quién es, pero sabemos que hay hermanos conectados. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Carlitos Bogado, mis hermanos Cabral de Paraguay, Dios les bendiga, mi esposa Cristina. Bueno, ya somos 4 y hay algunos asientos más. Dios les bendiga, que tengan un lindo domingo. No sé allá cómo están en Paraguay, cómo está en donde usted está. Aquí está con ganas de llover, medio nublado, pero es un día bastante cálido hoy. Contentos como decimos los viejos cristianos, ¿no? Como nos enseñaron hace años, por un día más de vida. Cuando decían, ¿alguien tiene algo que agradecer? En la iglesia decíamos, sí, y lo primero que decían, bueno, por un día más de vida, y que no es poco. Esta semana, nuestro grupo de oración, donde oramos por hermanos, familiares, amigos, ha considerado algunas bajas, y eso la verdad nos entristece, porque generalmente oramos o por hermanos o por familiares o por personas que realmente conocemos, y bueno, nos entristecemos un poco, pero así son los grupos de oración. Hay semanas donde nosotros tenemos que lamentar la partida de hermanos, de personas, y otras semanas maravillosas donde vemos la mano y el poder de Dios obrando en la vida de las personas. Bueno, así es Dios, y ya hemos dicho muchas veces, hemos predicado que nuestros caminos no son los caminos. Él hace, Dani, querido, Él hace de la manera que quiere, de la manera que sabe, no es que quiere, digamos, Dios hace como quiere, pero no arbitrariamente. Creo que Dios hace como quiere en bien de nuestras vidas, en bien de nuestra persona, de nuestra familia. Bueno, hoy hemos estado con Cristina en Villa Amelia, hacía muchos domingos. Nosotros tratamos de respetar al máximo las directivas de la iglesia, del gobierno, de guardarnos, de cuidarnos. Pero bueno, nuestra iglesia está trabajando, y hacía varios domingos que no íbamos a acompañar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes hoy, como todos los domingos, han estado cocinando. Y bueno, generalmente, depende de los días del mes, se están dando más de 100 raciones, y eso, como les decía los otros días, tiene una doble lectura. Lamentamos que esto ocurra en nuestro país, pero damos gracias a Dios por poder hacerlo. Hoy hubo un arroz tipo guisado con albóndigas de carne y de soja texturizada. Dani es un especialista en sacar platos en la semana, y el domingo lo lleva a la olla. Estuvo probando esta semana con la soja texturizada. Es un reemplazo muy bueno de la carne, reemplaza la carne en proteínas y en gusto. Yo le aseguro que si usted se come una empanada, una albóndiga, un pastel de papa de soja texturizada bien preparado, no sé si se va a dar cuenta enseguida. Así que bueno, damos gracias a Dios por los jóvenes de la iglesia, por los hermanos de la iglesia. Los que no están apoyan de otra manera, pero la cuestión es que todos estamos allí de alguna manera u otra, más o menos, haciendo algo por nuestro prójimo. La iglesia está levantando la bandera de Cristo. ¿Se acuerdan unos años cuando decíamos levantaré bandera? Perdón, mis carrasperas son un clásico en mi vida. Los que me conocen ya saben. Levantaré banderas. Bueno, creo que una manera de levantar bandera, la bandera cristiana, es esta, hermano, la de ayudar a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestra gente, haciendo algo, lo que podamos hacer. Así que damos gracias a Dios. Doy gracias a Dios por mis hermanos, por todos los que de una manera u otra
están colaborando. Saludo a los hermanos de otras congregaciones con quienes estamos en contacto, quienes en esta semana han perdido seres queridos. Tenemos por lo menos 4 partidas de distintos lugares, de hermanos, de personas queridas. Y bueno, saludamos a estas familias y les rogamos que Dios mitigue su dolor, que Dios enjugue la lágrima de sus ojos y que puedan aceptar con resignación esta cosa tan dolorosa y difícil que es la muerte. Vamos a ir a la palabra de Dios. Como saben, yo no soy un coach, una persona que motiva, que pega gritos. Yo soy una persona que siempre canaliza las predicaciones por el lado de la enseñanza. Y hoy tenemos una enseñanza muy linda con algunas enseñanzas no solamente históricas, sino con algunas enseñanzas que nosotros podemos traer, podemos aplicar a nuestra vida, a nuestro accionar como hermanos, como personas, y tienen que ver con el rey David. Todavía no era rey David, pero con David, una persona de la cual podemos aprender muchas cosas buenas y muchas cosas malas a la vez. Pero siempre Dios va a ratificar que David es un hombre conforme a su corazón. Hoy vamos a ver una apretada síntesis, un ajustado relato a la huida de David, desde que Saúl, el rey de Israel, comienza a perseguir a David, hasta que el rey David después es ascendido, es ungido como rey de David, y esto es cuando muere Saúl. Así que vamos a ir a la palabra en el libro de Samuel. Voy a tratar de ser breve, pero vamos a ver. Vamos a ir al libro de Samuel en el capítulo 30, verso 6. Dice así la palabra. Vamos a leer un versículo y después vamos a hacer una síntesis, como decía, apretada, ajustada, para llegar a este versículo que vamos a leer ahora. Dice así: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así que dice la palabra que todos estaban el pueblo en amargura de alma, cada uno sufriendo por sus hijas, sus hijos. Ahora vamos a ver lo que pasó. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Bien, vamos a arrancar, hermanos. Todos sabemos que desde que David peleó y venció a Goliat, se convirtió en un favorito de la gente. Fue un favorito de Israel. Dice que las doncellas, las chicas, cantaban sobre este joven y apuesto muchacho. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Prontamente su fama creció, y esto provocó una reacción negativa en el rey Saúl, que pronto comenzó a sentir celos. Sentía que la persona de David le opacaba su figura y comenzó a sentir celos, y usted sabe que los celos son una pasión oscura, que pueden responder hasta a una patología. Y bueno, todos sabemos cómo terminó Saúl, que antes de morir terminó prácticamente perdiendo la razón por esta obsesión que él tenía con perseguir a David, por estos celos que él tenía a David. La cuestión es que David tuvo que huir. Cuando David huye, ya estaba casado con Mical, con la hija de Saúl. David tenía unos 20 años cuando tiene que huir, porque las persecuciones de Saúl comienzan a ser más intensas. Y David a los 30 años va a ser coronado como rey de Judá en Hebrón. Es decir, que el exilio de David, desde que David huye de Saúl hasta que David es ungido como rey de Judá, primero de Judá, en Hebrón, van a pasar 10 años. O sea, 10 años anduvo
el dulce cantor de Israel, huyendo de las amenazas y el deseo de matarlo del rey Saúl. Bien, hermanos, ¿y a dónde cree usted que huyó David? ¿A dónde huiría usted? ¿Qué lugar buscaría usted si tuviera que huir del peligro, si tuviera que esconderse? ¿A dónde huiría usted? ¿Dónde se ocultaría? Bueno, David, no sé por qué razón, huyó a la tierra de los filisteos. Huyó a la tierra de los filisteos, es decir, donde estaban sus más acérrimos enemigos. Recuerden que el gigante que él había matado, Goliat, era un príncipe filisteo. Así que los filisteos odiaban a David y no veían la hora de poder matar a David. Sin embargo, David, en esta huida, en este querer alejarse de las amenazas de Saúl, huye y se va a la tierra de los filisteos. Yo creo, y dicen algunos comentaristas, que en principio David creyó que no lo iban a reconocer. Posiblemente no lo reconocieran como David, el que había matado a Goliat. Otros dicen que posiblemente él podía convencer a Aquis, el rey de Gat, de los filisteos, de que había roto relaciones con Saúl y que andaba huyendo y que Saúl lo quería matar, y que de esta manera, él podía congraciarse con Aquis, rey de los filisteos de Gat. Y bueno, lo reconocieron los filisteos y comenzaron a decir: che, ¿no es este David el que cantaban las chicas? Saúl mató a 1000 y David a 10.000. ¿No es este el que mató a nuestro príncipe Goliat, al gigante? Y bueno, la cosa se empezó ahí a divulgar y David comenzó a temer. David tuvo gran temor y dice la palabra que no encontró mejor idea que hacerse loco. Comenzó a hacerse loco, dejaba caer sus babas, hacía gestos y decía palabras. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, quien atentara, quien provocara la muerte de un loco, podía provocar la furia de los dioses. Entonces, los locos, los dementes, de alguna manera eran respetados. Así que David finge estar loco, pero hay temor él y huye también. Se va de la tierra de los filisteos. Se va. Para este entonces, tenga en cuenta usted que está estudiando la palabra, que ya David le había perdonado a Saúl 2 veces la vida. David estuvo a punto, pudo haber matado al rey Saúl, a quien lo perseguía. Sin embargo, David dijo: jamás puede alguien levantar la mano contra el ungido de Jehová y no recibir castigo alguno. Pese a que David le perdonó 2 veces la vida a Saúl, Saúl seguía en esa obsesión de perseguirlo, de querer matarlo. Bien, entonces, David también huye primero a tierra de los filisteos y después huye de los filisteos. Pero después, en el capítulo 27, David vuelve a huir de Saúl. Porque, ¿qué dice David? Finalmente, Saúl un día me va a matar. Si bien Saúl le decía: ven, hijo mío, te perdono, David sabía que no era sincero, que no era honesto, que no era un perdón genuino, que este hombre estaba mal y que iba a terminar matándolo. Entonces finalmente vuelve a huir, hermanos, vuelve a huir. ¿Y a dónde huye? ¿A dónde iría usted? Si ya huyó a un lugar, lo reconocieron, créame, y lo dice la palabra, volvió al mismo lugar, a la tierra de los filisteos, y a entrevistarse con el rey Aquis, el rey de Gat, el rey de los filisteos. Ya habían pasado 2 años, hermanos. 2 años desde que él fingió su locura y se fue. O sea que no podía esperar que en 2 años no lo reconocieran. No, ahora él va de frente. Él va de frente y se presenta allí como un forajido, como alguien que huye del rey Saúl, como alguien que ha quebrado, que ha roto sus relaciones definitivamente. Y bueno, ahora ¿sabe qué? El rey Aquis lo recibe bien y le parece bien. Le cree a David. En realidad David no mentía en cierta manera, porque Saúl lo quería matar y estaba huyendo de él. Así que bueno, lo vuelve le da lugar allí entre su gente.
Y esto me hacía pensar, pero esto es para otra prédica. Si usted estudia este relato, va a ver que la actitud de David siempre fue correcta, pero estaba en el lugar equivocado. ¿Por qué estaba en el lugar equivocado? Porque lo habían llevado al lugar incorrecto. ¿Quién? Las persecuciones que venían no desde afuera, desde adentro. Pero hermano, la gracia de Dios seguía sobre la vida de David. Entonces nosotros debiéramos analizar, hermanos, muchas veces antes de juzgar a alguien que de pronto lo vemos en el lugar incorrecto, juzgar las motivaciones, cuáles son las causas por la cual esa persona está en el lugar incorrecto como estaba David ahora. Pero este es para otro tema. Hermano, dice la palabra que David estuvo 1 año y 4 meses viviendo con los filisteos. ¿Qué pasó? El rey Aquis, el rey de Gat, de los filisteos, le dio la bienvenida y le dijo: mira, David, te puedes quedar aquí, vos y tus hombres. Recuerde que David andaba con los 400 y otros más que se habían agregado. Vos y tus hombres y tus 2 mujeres y tus hijos y las mujeres y los hijos de tus hombres pueden vivir aquí. Hay una aldea que yo les voy a dar que se llama Siclac. Vayan a esa aldea y vivan en esa aldea y son bienvenidos. Otra vez David en tierra, en territorio enemigo, buscando refugio. Y vuelvo a insistir, esto es para otra prédica. Muchas veces, hermanos, en momentos de desesperación, en momentos de miedo, hemos ido en busca de ese viejo enemigo. Y usted puede ponerle el nombre que quiera. Muchas personas en situaciones como la de David, desesperados, huyendo, mal, han vuelto al viejo enemigo que alguna vez les hizo tanto daño, llámese alcohol, llámese drogas. Hay muchas cosas malas para nuestra vida, para la vida del Hijo de Dios, en las cuales muchas veces el creyente recae, es reincidente en el pecado, es reincidente en la falta, es reincidente en el vicio. Pero nosotros no tenemos que juzgar, sino que tenemos que analizar cuáles son las causas por las cuales la persona reincide, como David, que vuelve por segunda vez al territorio enemigo, al territorio de los filisteos. Bueno, así es la cosa, hermanos. Allí lo tenemos a David ahora viviendo en una aldea filistea y siendo una de las personas de más confianza del rey Aquis. Ahora mire, hermano, cómo son las cosas. No se puede servir a 2 señores. Y en algún momento, aunque nos parece que va todo bien, comienza a desencadenarse la cosa. Aquí viene la primer prueba de fuego para David. David es ahora casi un filisteo más. Es un hombre que, según él, le dijo al rey de los filisteos: mira, yo soy ahora un enemigo de Israel, el rey Saúl me persigue, nosotros no podemos volver y estamos a tus órdenes. Entonces ahora hay una prueba de fuego. ¿Por qué? Porque los filisteos, hermanos, reúnen todas sus fuerzas y quieren atacar a Israel. Quieren atacar a la nación, al pueblo de David. ¿Y sabe lo que le dice Aquis, el rey de los filisteos, a David? David, suponemos que sabrás que tenés que venir conmigo, que estarás a mis espaldas, que vas a venir al campo de batalla. O sea, le estaba diciendo: David, vas a tener que pelear contra tus hermanos hebreos. ¿Y sabe qué, David? Yo creo que David esperaba una salida de parte de Dios. Y le da una respuesta ambigua al rey Aquis. En el 28, capítulo 28, en el verso 2 de 1 Samuel, le da una respuesta ambigua. Le digo: bueno, dice, será como tu siervo quiera. Diciéndole: aquí será como tú digas, como tú quieras, yo estoy acá. Fue una respuesta ambigua, ¿no? Y Aquis le vuelve a declarar su eterna confianza. Vos vas a ser la persona de hoy y para toda la vida que vas a cuidar mis espaldas. Mire qué compromiso tan grande tenía David con sus
acérrimos enemigos, hermanos. Ahora tendría que luchar con sus hermanos. Pero Dios es fiel. Dios es fiel y la gracia de Dios estaba con David, aunque no estaba en el lugar correcto, aunque no estaba en el lugar indicado, aunque no estaba haciendo lo apropiado, la gracia de Dios estaba sobre David. Así que, hermanos, aunque a veces tu persona, mi persona, esté en el lugar menos indicado, en la actitud menos indicada, la gracia de Dios está en nuestras vidas. Porque la gracia no es solamente un regalo para salvación. La gracia tiene el poder también de transformar nuestras vidas y de equiparnos y prepararnos para cumplir con la misión de Dios. Dios es fiel y la gracia de Él estaba sobre el rey David. ¿Sabe qué pasó? Los príncipes filisteos, cuando lo vieron, le dijeron al rey: no, rey, no podemos llevar. Este es un hebreo. ¿Cómo vamos a llevar a este hebreo y a todos sus hombres a pelear justamente contra sus hermanos? Nos va a traicionar, se va a dar vuelta, no, con él no iremos a pelear. Entonces el rey Aquis, de alguna manera, le pidió disculpas. David, mira, no vas a venir a la batalla con nosotros. Vuelve a Siclac, vuelve al lugar que yo te di para vivir y descansa allí tú y tu gente. Bueno, Dios estaba con David, la gracia de Dios estaba con David, pero David de alguna manera estaba jugando con fuego, hermanos. Pero bueno, como digo, no se puede servir a dos señores. Jesús ya había enseñado. La cuestión es que David, hermanos, se vuelve a Siclac, a 3 días de camino, a esa aldea que el rey Aquis le había regalado, hermano. Y cuando llega no sabe lo que ocurrió. Y esto tiene que ver, hermano, aquí entramos en el meollo. Hasta aquí era una síntesis ajustada del derrotero de David en esos 10 años de fuga. Y ahora entramos al meollo de la prédica, a ese versículo que leí. En su ausencia, hermanos, mientras ellos estaban con el rey Aquis, los amalecitas habían venido y habían atacado su aldea, donde estaban sus mujeres, donde estaban sus hijos, donde estaban sus animales, donde tenían todo. Y habían incendiaron la aldea y ¿sabe qué? Se llevaron cautivos mujeres y niños y los animales y se llevaron todo un botín. Todas las cosas que tenían en el campamento se los llevaron. Así que cuando David y sus hombres llegaron a este lugar, encontraron despojos, las casas ardiendo y una desazón tremenda. Siclac había sido barrida, hermanos, y no había vida allí. Bueno, hermanos, aquí dice el versículo 4 de este capítulo 30, que ante esa circunstancia, hermano, ante ese revés que les daba la vida, dice que lloraron tan intensamente hasta que no tuvieron más fuerza para llorar. Hermano, no nos vayamos tan rápido de este versículo, porque es muy fácil leerlo, decir, sí, lloraron hasta que no tuvieron más fuerza para llorar. Pero usted se imagina, hermano, una circunstancia que lo haga llorar de manera que a usted ya no le queden más fuerzas para llorar, no le queden más lágrimas. Tremendo el relato bíblico, y más cuando nosotros intentamos meternos delante de él. Bueno, hermano, la Biblia continúa relatando que ahora su propia gente, aquellos que cantaban, David es el mejor, David la lámpara de Israel, David la antorcha de Israel, David es el que mató a 10.000 mientras Saúl mató solo a 1.000, ahora lo quieren apedrear. Ahora ha dejado de ser el héroe, ha dejado de ser el favorito, y sus hombres, enfurecidos, ciegos de la ira, del dolor, intentan apedrearlo. Intentan matar a su líder porque creen que él es responsable de aquello que les ha pasado. ¿Y saben qué, hermanos? Esto es típico.
en todos los contextos y en todos los ambientes, no solamente en el mundo secular, en el mundo cristiano también, hermano. Cuando caemos en desgracia, cuando caemos de la gracia, ¿sabe por qué muchos no nos arrojan piedras? Yo lo voy a decir. Porque consideran que una piedra es más valiosa que nosotros. Por eso no nos apedrean, porque consideran que una piedra tiene mucho valor, mucho más valor que nosotros. Y esta es la situación de David. Mientras cantaban por él, vivando sus hazañas, su coraje, su valor, ahora están intentando matarlo. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, hermano. Perdemos crédito, perdemos credibilidad. Y ya le digo, no nos apedrean porque muchas personas consideran, no es la verdad esa, la verdad es que nuestra vida vale más que todo el oro del mundo para Dios, pero para algunas personas quizás pueden considerar que valemos menos que una piedra. Y empieza la persona a sentir el trato casi como de un leproso. Y esto no está bien, hermano, esto no está bien, porque nosotros tenemos que ser buenos amigos si somos amigos, buenos camaradas si somos camaradas, buenos hermanos si somos hermanos. Y aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos guste lo que la persona haya hecho, jamás debe pasar la tentación por nuestra cabeza de abandonar a esa persona o de rechazar a esa persona. No es que vamos a estar de acuerdo, ¿no?, con lo que hizo, no es que nos vamos a contentar, pero tenemos que revisar esa conducta que tenemos algunos seres humanos. Porque después cuando te levantás, es como que podés formar de vuelta tu club de amigos. Y no es así la vida, hermano. No es así la vida, hermanos. No es así la vida. Dice la palabra, hermanos, que David estaba angustiado, que se sentía amenazado y que el pueblo estaba en amargura de alma. Pero aquí, hermanos, es donde nosotros vamos al versículo que leímos al principio. Mas David se fortaleció en Jehová. No se quedó David allí llorando, esperando a ver en qué momento iban a lanzarle las piedras. No. David se fortaleció en Jehová. No en él. Él no tenía fuerzas ni para llorar, pero se fortaleció en Jehová, hermanos. Y mire lo que hizo siguientemente. A continuación dice que consultó a Jehová sobre el qué hacer. Si debería seguir a los que habían venido a atacarle el campamento, si podría recuperar a las mujeres y a los niños y todo el botín. Y Dios le dijo síguelos, los alcanzarás y vas a librar a todos los cautivos. Y ahí fue David. Y luchó casi un día entero. Fue una lucha muy larga. Y dice la palabra que nada le faltó, hermano, que pudieron recuperar, ni cosa chica ni grande, pudieron recuperar todo. Pudieron recuperar todo lo que los enemigos le habían arrebatado, lo que los enemigos le habían sacado. Y dice la palabra que además se trajo un gran botín. Lo recuperó todo y más de lo que habían perdido. Recuperaron sus esposas, sus hijos, sus animales, encima todos los bienes del enemigo. Así que volvieron con un gran botín, hermanos. Entonces vamos a empezar a terminar, ¿no? Ya a redondear un poquito y reflexionar un poquito, que nosotros podemos recibir una persecución, no solo desde afuera, sino desde adentro mismo, como la comenzó a sentir, era real la persecución de Saúl a David. Y aún, hermano, también por esas persecuciones y con la mejor actitud, con la actitud correcta, podemos estar en el lado equivocado, como David estaba en el lado equivocado. Por segunda vez se fue a meter al campamento filisteo y solo la gracia de Dios lo salvó de haberse
enfrentado y de haber tenido que luchar contra sus hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué hacer cuando aparecen estas crisis y estos momentos de desesperación? Fíjese, y ya terminamos. David dice, sintió una gran angustia. Lloró hasta que no le quedaron más fuerzas para llorar. Lloró hasta que no le quedó una sola lágrima. Pero no se quedó tendido en tierra. No se quebró. No se quedó allí inerte. No. Se fortaleció en Jehová. Se fortaleció en Dios. Consultó a Dios. No salió corriendo, ni se quedó inerte en tierra, ni se echó a llorar y quedó en tierra, ni salió corriendo como un loquito. No, consultó a Dios. Y solo cuando Dios le hubo respondido, fue a la guerra. Así que, hermano, aquí aprendemos un montón de cuestiones. Aprendemos que un hombre, del valor que tenía David, de la valentía que tenía David, de la bravura que tenía David, también puede llorar hasta que no le queden más fuerzas para llorar. Aprendemos que un hombre como David también puede tener miedo. Puede tener miedo como para ir a refugiarse en el lugar menos indicado. Puede tener tanto miedo como el de hacerse pasar por loco. Aprendemos muchas cosas de esta palabra. Lo importante, hermano, es que no solo recuperó lo que había perdido, sino que Dios le dio mucho más de lo que habían perdido. Recuperó lo que había perdido y mucho más. Dice la palabra que fue generoso con sus hombres, con aquellos que lo habían querido matar un momento antes, habían querido apedrearlo. Con aquellos hubo como 200 que no pudieron continuar y se quedaron, no pudieron cruzar el arroyo y se quedaron, no fueron a la pelea. Con ellos también fue generoso, no hubo rencor. David no tuvo rencor, dice que los enriqueció, les dio parte de ese botín que traía. Y otra cosa más, en este derrotero, decimos de 10 años, yo resumí 10 años de la vida de David en unos minutos, finalmente el rey Saúl termina muriendo. ¿Y sabe qué? El dulce cantor de Israel cuenta la Biblia, relata la Biblia que lo lamentó, que lo lloró, que hizo duelo, que estuvo de luto. Él no se puso contento, por fin te lo llevaste a este loco que me perseguía, que quería mi muerte. No, dice la palabra que no solamente él le perdonó la vida a aquel que pretendía hacerle mal, sino que cuando el que pretendía hacerle mal murió, él lo lloró, hizo luto y lo lamentó mucho. ¿Cuántas cosas? ¿No? Quizás por esto David, como dice la Biblia, es un hombre conforme al corazón de Dios. Así que, hermanos, esta es la palabra que quería compartir con ustedes, enseñar un poquito esta síntesis apretada de esos 10 años, las cosas que le pasan a David. Después de esto, David ya va a ser ungido como rey de Judá en Hebrón, y más tarde va a ser ungido como rey de toda Israel. Pero 10 años huyendo, 10 años experimentando sufrimientos, angustias, tristezas, pero ¿sabe qué? A pesar de que no hizo todo bien, porque no debió haber ido 2 veces al territorio filisteo, a pesar de todo, en los momentos más difíciles, él consultó a Jehová, se fortaleció en Jehová, y Jehová no solo que le respondió, sino que le dio palabras de aliento. Dios le confirmó: anda, lucha, pelea, porque los vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que perdiste. Así que, hermanos, si algo hemos perdido, si estamos en búsqueda de algo, no desmayemos. No está prohibido llorar, no está prohibido lamentarse. Lo que está prohibido es quedarnos en tierra, quedarnos inertes, quedarnos sin hacer nada.
dejando que el dolor, que la angustia, que el fracaso nos carcoma por dentro. Eso sí, no está permitido. Está permitido llorar, está permitido lamentarse, está permitido el miedo. Pero el tema es que tenemos un Dios en el cual nos podemos fortalecer, un Dios que escucha nuestras oraciones, que escucha nuestras súplicas y que a la larga o a la corta siempre va a tener una respuesta para que nosotros recuperemos lo que hemos perdido o podamos obtener aquellas cosas por las cuales estamos luchando. Dios les bendiga mucho, espero que esta historia les haya gustado. A mí la vida del rey David me gusta porque digo, con él aprendemos lo que hay que hacer y también lo que no hay que hacer. Y esto está bueno porque en medio de todo eso, lo que se exalta en todo esto es la gracia de Dios. Él mismo había dicho una vez, ¿se acuerda cuando danzaba? Por causa de Jehová me haré más vil. David entendía bien estas cosas. Por eso quizás Dios siempre le llamó un hombre conforme a mi corazón. Oramos, mis queridos hermanos. Dios les bendiga y gracias por estar ahí. Amado Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta palabra, Señor, por esta palabra tan linda, Señor, por esta historia tan atractiva, pero que tantas cosas nos enseña. Nos enseña lo que sí debemos hacer y también lo que no debemos hacer. Pero nos enseña, Señor, que tú eres un Dios que está atentos a nuestras necesidades, atentas a nuestras preocupaciones, atento a nuestro dolor, a nuestras angustias, presto allí para respondernos, Señor, presto allí para darnos fuerzas, para acompañarnos. Te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, la vida de todos mis hermanos, no solo de los hermanos de Villa Amelia, sino de los hermanos de todas las iglesias de la santidad y de otras denominaciones también. Bendice a nuestra nación, Señor. Bendice a nuestra nación en estos momentos difíciles, Señor. Consuela, Señor, a estas personas, a estas familias que decíamos en estos días han perdido seres queridos. Consuélalos, mitiga su dolor, enjuga de sus ojos toda lágrima, Señor, y dales fuerzas y dales esperanzas. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Chau, chau.